Expediente Warren aterrador. A ver, ¿de quién es este video? Todo lo que ves aquí está embrujado, A ver, ¿es maldito, este? o se ha utilizado en algún tipo de práctica ritual. Nada es un juguete, ni siquiera el mono de juguete. No lo toques. ¿Cuál es la historia del mono? Mono fachero. Mono hipster. Es el monito hipster. Seguramente llegaste a ver la famosa saga El Conjuro, cintas de horror y misterio que exponen los casos más inquietantes y aterradores llevados a cabo por la pareja de investigadores de lo paranormal, Ed y Lorraine Warren. En algunas de estas cintas quizá llegaste a observar un objeto que llamaría tu atención. Estamos hablando del famoso mono del acordeón. Mono hipster. Prepárate, porque esta vez te presentaré la historia nunca antes contada de ¿Está este muy alto el juguete. volumen o le bajo? Una historia que hasta la fecha continúa ¿Le bajo el volumen al video o lo dejo así? ¿Está bien? lanzando la advertencia de una extraña maldición que podría desatarse si algún extraño lograra tener en sus manos lo que estás a punto de escuchar. Boba. DKB. DKB. Ajá, a ver, está en el Museo de los El Museo Warren. Warren es uno de los museos del oculto mundialmente famoso, quisiera principalmente un por video uno de de los sus Warren, artículos, ¿sabes? la muñeca Annabelle. Pero parte de esta conocida muñeca y la historia que hay detrás, el Museo Warren está repleto de objetos obtenidos durante las investigaciones de los demonólogos Ed y Lorraine Warren. Muchos de estos objetos, pero sobre todo las historias que guardan detrás, no han salido a la luz, sobre todo por el riesgo que pudieran provocar en mentes susceptibles. Historias de este tipo es la que el día de hoy nos toca revisar. Y esta en particular ha sido de mayor interés por los fanáticos de lo paranormal y seguidores de las investigaciones Warren. Esta vez, toca revelar una de las historias poco conocidas de uno de los objetos del Museo Warren que ha permanecido oculto durante mucho tiempo, pero que finalmente ha salido a la luz pública. Estamos hablando de la inquietante historia de Jolly Champ. Hoy no se duerme. Ay, la madre, ¿quién compró Aunque en la ese saga mono del con los Conjuro, ojos ahí aquel mono todos es drogados? representado con un acordeón. La historia Mono real drogado. se basa en el clásico y antiguo juguete del mono de los platillos. Pero antes de contarte la historia que marcaría un antes y un después en las investigaciones de los Warren, es necesario hablar acerca del origen de este juguete. Jolly Gem fue un juguete fabricado en Japón y diseñado en la época de los años 50. Dado la antigüedad del propio juguete, existe poca información del mismo. Como La todo verdad, yo no juguete, compraría obviamente ese pretendía juguete. provocar risas y diversión en los niños a través de su entretenido movimiento en el que al activar un pequeño interruptor justo en la espalda del mono, este comenzaba a golpear los platillos. No obstante, lejos de haber logrado su objetivo, causó demasiado terror en los más pequeños de casa. Obvio, mírenle los ojos. Se Gente le dice que al comprarían final, eso a sus aquel hijos, juguete sus tuvo mayor primitos éxito al ser o utilizado sus como medio de hermanitos. entretenimiento en niños enfermos con padecimientos terminales e incluso pacientes psiquiátricos. Justo aquí Dije, es si donde los nace quieres la verdadera asustar, leyenda y miedo pues de este le juguete. compras eso, Y es que sí. comenzaron a surgir testimonios Si los quieres asustar, correr así como que, oye, ¿qué haces? ¿Qué juegas? Oye, ¿me das la mano? ¿Sabes qué? Voy a sacar el mono del closet y te va a estar vigilando. por parte de enfermeras Para eso yo en lo el que, compraría nomás, curiosamente, ¿sabes? coincidían en el haber visto a estos monos Si hablar sigues, y prenderse voy a solos sacar durante el la mono madrugada, demoníaco. tocando insaciablemente sus platillos. Aquellos monos se activaban aparentemente de la nada, para luego ser callados por las enfermeras o familiares. Al final, cada uno de los niños a los que les tocaba vivir esta experiencia aterradora, lamentablemente amanecían sin vida. ¿Cómo? Fue a mediados de la década de los 60 hasta principios de los 70 que estos juguetes comenzaron a ser exportados y comercializados por vendedores ambulantes en las calles del Bajo Manhattan en Nueva York. Es aquí donde comenzaría a escribirse la aterradora historia de Christopher Barkles, un pequeño de 11 años de edad, quien recibía uno de estos juguetes como regalo de cumpleaños por parte de su padre, Tony Barkles. Gente, su papá no le quería. Su papá no le quería, definitivamente. El papá lo odiaba. Era hijo de otro papá y le regaló eso. Ya, caso resuelto. Esta familia vivía justo en Su papá. Manhattan,
Christopher, hijo único de Tony y Mary Ya, no era su Thompson, hijo. siempre fue un niño Era alegre, adoptado. comprometido al estudio y con ganas de llegar a ser un gran empresario como su padre. Pero hubo algo que comenzaría a salpicar de horror al historial de la familia. Todo comenzaba a escribirse la noche de un Le hizo 28 de comprando octubre de Nintendo. 1967. Eran las 20:35 horas. La familia Barkles llegaba a casa después de haber salido a cenar a un cercano restaurante de la ciudad. Christopher se disponía a descansar. Es así como se dirigía hasta su habitación, ubicada justo al fondo de un largo pasillo en el segundo Puedes piso. dejarlos acá, pero los A nombres pesar de de los que la canales. casa era enorme, para Christopher, siendo hijo único, esto nunca le resultó como obstáculo, sobre todo caída la noche, como muchos otros pequeños que sufrían de ansiedad y temor a las largas noches y enormes habitaciones oscuras, sino que por el contrario, podía pasearse por toda la casa día o noche. Pero aquella vez sería diferente. Se encontraba recostado en su cama. Habían pasado hora y media y extrañamente no podía conciliar el sueño. Nunca antes se le había sucedido esto. Ante tal problema, decide levantarse, no, si es fake, encender la no. luz y entretenerse un momento con aquel juguete que su padre recién le había regalado, justo aquel mono de los platillos. Al tomar el juguete, notó un extraño calor que parecía emanar del centro del mono, pero simplemente lo pasó por alto, creyendo que se trataba de una falla mecánica o una falsa percepción. Fue unos cuantos minutos después Feo que ese decide mono, volver a la Dios cama, mío. colocando aquel juguete en su lugar y apagando la Qué luz. horrible, en verdad. Una vez recostado y a los segundos de haber cerrado sus ojos, escucha claramente cómo aquel mono comenzaba a activarse con la total penumbra. Al encender la luz, de manera inquietante, aquel juguete permanecía totalmente inmóvil, como si nada hubiese pasado. Ok. Christopher apagaba nuevamente la luz y por segunda ocasión, el estridente sonido de los platillos volvía a escucharse entre la oscuridad. Esta vez, Miedo. bajo la luz apagada, salió de la cama lentamente caminando hasta aquel juguete. Sí, 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 yo sé mientras que la par los se guiaba Warren por el es sonido de aquellos basado en cosas platillos. reales. Tal vez no tan fabuloso Al como las intentar pelis, prácticamente pero... a ciegas alcanzar el juguete en aquel estante en el que lo tenía, Christopher nota algo extraño. Sintió como Hola, si alguien le ¿estás detuviera. bien? ¿Qué haces viendo Una terror? A extraña mí me gusta sensación el de una terror. mano caliente abrazando su brazo con tal de que no detuviera la acción del mono. En ese instante, Ok, un eso me escalofrío asustó. recorrió todo su cuerpo. Fue ahí que de inmediato salió de su cuarto y se dirigió hasta la habitación de sus padres para contarles todo lo sucedido. Es ahí que en ese mismo instante, Yo tanto también. Mary como Tony Yo corrieron también, hasta el yo cuarto también, para me ver lo asusté. que habría sucedido. Holy shit. Al llegar a aquel mono no se encontraba en el estante. Inexplicablemente, el juguete se encontraba sobre la cama de Christopher. A partir de aquella noche, el pequeño comenzaba a tener un extraño comportamiento. Y es que después de aquel aterrador evento en el que incluso sus padres fueron testigos de lo inexplicable, era más que obvio que lo dejaría prácticamente traumado. Sin embargo, el comportamiento de Christopher iba más allá. Sus padres comenzaban a notar que durante las Ya, noches posteriores, gracias por el el pequeño follow. comenzaba a balbucear entre sueños. El mono de Toy Era Story. como si intentara decir algo, pero nunca no compraría lograban ese mono entenderlo del jamás. todo, salvo en una ocasión en la que claramente ambos lograron escuchar cómo su pequeño mencionaba un par de veces la palabra. Assassino. 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 ¡Ay, no! Creepy. Los padres temerosos, sobre todo porque la integridad y la salud de su hijo se veía totalmente comprometida con el paso de los días, decidieron llevarlo con distintos especialistas médicos, mismos que indiscutiblemente coincidían en que el pequeño podría estar sufriendo de un cuadro agudo de esquizofrenia, producto No, del hombre. evento traumático vivido en aquella noche. Bajo tratamiento médico, Mary y Tony aún no se encontraban tranquilos, pues no veían mejoría en la salud de su hijo, aún pasados un par de meses. Es ahí que, buscando todo tipo de alternativas, deciden hacer contacto a través de un conocido cercano con la pareja de investigadores Eddie y Lorraine Warren. Cien millas de distancia, traducidas a cerca de 3 horas de camino en auto, no fueron obstáculo para verse personalmente con Eddie y Lorraine en la búsqueda de una solución al grave problema en el que se había comprometido su hijo.
La pareja de investigadores, tras haber escuchado la historia detrás, no podían dejar a un lado el protagonismo que obviamente había tomado aquel misterioso juguete, pero sobre todo la miedo, escalofriante palabra que entre porque labios el alcanzaron a escucharle a y su los hijo. demonios existen. Azazel, del hebreo y cuyo significado, la cabra de emisario, es el nombre de un ángel Mucho caído miedo. o demonio. Muajajaja. Es ahí donde la investigación de los Warren se enfocó prioritariamente en la historia de aquel Les voy a juguete. regalar un mono. El padre del pequeño compartía la historia, Asustarles a que los lo había adquirido baneados. a través de Les regalo un vendedores mono. ambulantes en Manhattan. Desde ahí comenzarían las sospechas en que aquel juguete podría haber sido víctima de un oscuro pasado. Y es que en incontables ocasiones, este tipo de artículos exhibidos en puestos ambulantes suelen ser de segunda mano. Y este juguete efectivamente lo era, pues al desprenderse la tela que prácticamente lo envolvía, al final del último rasgueo, la pareja de investigadores descubrieron que contenía una especie de amarre, o lo más parecido a un trabajo oscuro, en donde además de incluir cabello atado con finas hebras de rama de árbol secas, incluía una nota en la que podía leerse un conjuro cuyo objetivo, a grandes rasgos, se enfocaba directamente en la posesión de almas inocentes a cambio de algo que los Warren prefirieron llevárselo a la tumba. ¿A cambio de qué? ¿A qué cosa? Los Warren actuarían de inmediato, llevarían a Ok. Eso es lo que yo no entiendo. ¿A cambio de qué? Si ya estás diciendo que poseer almas de las víctimas, y que ha matado a gente, o sea, ¿qué peor que eso, sabes? Eso es lo que yo no entiendo, o sea, ¿qué peor? ¿Matas víctimas? ¿Mataron niños? ¿El muñeco poseído? ¿A la bien verga? ¿Con un demonio? ¿Qué puede ser peor y no lo dice? Entonces, no entiendo. Se vuelve otaku. ¿No cabo te un imaginas? ritual de Se sanación en vuelve lolero. Hartford, lugar en el que el padre Mackenzie los estaría ya esperando. 72 horas de observación Hay que fueron decirlo. llevadas a cabo. Christopher afortunadamente mejoraba A con el cambio de paso de los volverte días hasta otaku. finalmente volver a ser el de De antes. volverte VTuber. Y se lo llevaron a la tumba a los Warren. Se volvieron VTubers. Los Warren concluían Dime. en que aquel extraño y misterioso juguete pudo haber sido utilizado por una oscura y misteriosa secta japonesa de los años 50, en el que había utilizado cierto lote de juguetes, incluidos a los Jolly Chem, bajo órdenes y mandatos del maligno Azazel, para reinar bajo su oscuro manto y expandir su ira y horror, y así hacer crecer lentamente la secta maligna. Y eso fue lo que se llevaron a la tumba, pero Los sí. Warren dictaminaron que cada uno de los pequeños que Debieron decir terminaban toda la partiendo de este cuestión. mundo a consecuencia de este juguete Vengador. significaba realmente justo el momento en el que cedían su alma al maligno. Aquella El sensación maligno. caliente que Christopher tuvo al tocar el juguete y sobre todo ese alguien que intentó detenerlo del brazo, efectivamente era la presencia de aquella oscura entidad. Entre tanto, han surgido distintas sospechas en las que coinciden en que aquel conjuro encontrado al interior del muñeco contiene escrito supuestamente otro objeto en el que se ha colocado algo en su interior que de juntar tanto el mono del platillo y este otro podría ocasionar algo demasiado aterrador no solo para los dueños actuales, sino incluso para la humanidad. Es por eso que los Warren prefirieron nunca revelarlo, esperando que nadie de sus conocidos cercanos llegase a mencionarlo. No lo sabemos, pero quizá en estos momentos alguien entre la audiencia tenga en sus manos un antiguo artículo con algo en su interior, o que incluso note un extraño comportamiento, y este sea el misterioso objeto que podía traernos consecuencias devastadoras, quizá. Mientras tanto, continuaré investigando y explorando cautelosamente más casos que permanecen aún guardados dentro del expediente Warren.